para aprender, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, tomes control en esta mañana de esta palabra que se va a hablar, Dios. Que nos des el entendimiento, Dios, y que nos ayudes a comprender tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar ahora sí. Bueno, este pequeño juego que hicimos son las dinámicas del creyente, son las dinámicas o es el proceso del Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. La forma de crecer del creyente es conocer, si se fijan fue la primera estación, conocer, crecer, ¿dónde está la de crecer? Aquí, ¿verdad? Crecer, fruto, está de aquel lado, y adoración. ¿Sí? Esas son las 4 fases del creyente y esta palabra la titulé ¿para qué existe el cristiano? ¿Sí? ¿Cuál es la función o el propósito de que el evangelio llegara a sus vidas? La palabra de Dios dice que antes de la fundación de la tierra, Cristo ya estaba pensando en usted, ¿sí? Ya estaba pensando su nacionalidad, ya estaba pensando cuál iba a ser su propósito. En los planes de Dios ya estaba a qué edad iba usted a conocer el evangelio, ¿sí? Y a veces pensamos que lo que ocurre en nuestras vidas es casualidad, o a veces pensamos que el tiempo de cada uno de nosotros es individual. Lo cierto es que los tiempos de Dios son perfectos y Dios tiene un plan para su vida, pero el proceso o las fases del crecimiento del creyente son estas 4 que le mencioné, ¿sí? Caso contrario, ¿sí?, al nacimiento o al proceso de crecimiento de una persona en el mundo, ¿sí? Una persona que no tiene de Dios, su primer paso es nacer, ¿verdad? Entonces, nace esta persona y aquí le puse, nace cargando culpa y pecado. Dice la palabra de Dios que al nacer separados de Cristo, lo que les corresponde es una muerte separados de Dios. Y hoy en día vemos, lamentablemente o tristemente, que las personas nacen y empiezan a replicar las malas conductas, los malos hábitos, las malas enseñanzas de una familia que está separada de Dios, ¿sí? Vemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos replicando lo que les fue enseñado, ¿sí? Como fueron enseñados en sus casas, con malas palabras, con gritos, con violencia, ¿sí? Haciendo todo en contra de la voluntad de Dios, porque este niño que no conoce de Dios nace separado de la presencia de Dios. Por lo tanto, el fruto que va a dar no es el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne, ¿sí? ¿Qué sigue en el proceso? Sigue crecer, ¿verdad? Este niño va a ir creciendo, o esta niña va a ir creciendo replicando los errores, replicando los procesos de sus padres, y por eso usted ve allá afuera familias que tienen el vicio del tabaco, del cigarro, de la droga, del adulterio, todo el fruto de la carne, ¿verdad? Sí, y los padres en su corazón no quieren eso para sus hijos, pero tristemente los niños crecen y empiezan a replicar el patrón que les fue enseñado o que empezaron a ver. Y por eso tristemente vemos que el vicio o el fruto de la carne se sigue reproduciendo en los pequeños, ¿sí? Entonces es triste y lamentable esto, pero así es. Después que el niño entra a la adolescencia, juventud,
lo que sigue en la línea de la vida es la reproducción, ¿verdad? Ese niño o esa niña ya encuentran una pareja, que también es lamentable, los índices, hoy en día, si usted ha visto las noticias, los índices de reproducción ahora están en los adolescentes de las secundarias, ¿sí? Pequeñitas de 13, 14, 15 años que ya están teniendo bebés. Y también es triste, ¿verdad? Porque nos habla de que no hemos o no tenemos una salud sexual correcta, ¿verdad? Lo correcto no es que un adolescente sea padre o madre. Debe haber un tiempo, dice la palabra de Dios, que hay un tiempo para todo. Y el tiempo de un adolescente no es el ser padre. Eso tal vez se veía en los años 1800, 1900, cuando había una ignorancia, ¿sí? Pero hoy en día pues sabemos que no es correcto. Pero bueno, ¿qué pasa? El ser humano se reproduce y automáticamente le da a ese niño o a esa niña, le pasa sus genes, le pasa su ADN, ¿sí? Aprovechando eso, le comparto, estamos dando el diplomado de adicciones, para los que quieran integrarse todos los lunes a las 9 de la noche, ahí les comparto esto, ¿verdad? Cómo el ser humano pasa su ADN, hablando científicamente, el ser humano pasa el ADN a sus hijos, y luego ese hijo replica lo que fue su padre, su abuelo. Hablando en el mundo espiritual, dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Lo que hace el enemigo es atacar a la familia con las cosas que le funcionaron en el pasado a sus abuelos, a sus padres. Y por eso vemos una cadena de círculo, ¿verdad? Las familias van en círculo. Los patrones, y eso es triste, porque Cristo vino a dar libertad a los cautivos, dice la palabra de Dios. Amén. Dios vino a romper ese patrón para que las familias no continúen en ese círculo, ¿sí? Pero una persona que no conoce de Dios va a reproducirse. ¿Y qué significa una reproducción? Cuando usted pone una hoja en una copiadora, es una reproducción tal cual del documento que usted está poniendo. Entonces, una persona separada de Dios va a replicar, ¿sí? Y va a ser una cadena de lo mismo. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa persona que no conoce de Dios ya pasó el proceso de nacimiento, ya creció, ya tuvo una reproducción y ahora, lamentablemente, su último proceso es la muerte. Pero cuando una persona muere separada de Dios, pues es triste, ¿verdad? Y lamentable. Esas son las 4 estaciones del ser humano alejado de Dios. Muy diferente a las 4 estaciones del Hijo de Dios que ahorita las vamos a ver. Amén. Cuando nos convertimos a Cristo, tenemos nuevas y mejores razones para vivir, ¿sí? A veces pensamos que hemos sido salvos o que el Evangelio llegó a nuestras vidas, pero el Evangelio no llegó a nuestras vidas para ser las mismas personas que éramos antes. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio llegó cuando Cristo pagó ese precio en la cruz y a un costo muy alto que fue su sangre, ¿sí? Cristo pagó el precio para comprarnos. Ahora pasamos a ser propiedad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, ahora ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener las 4 estaciones o los 4 procesos del crecimiento del Hijo de Dios. La primera es conocer. Vamos a buscar Juan 17:3. Que por ahí lo leyeron en el reto, ¿verdad? Juan 17:3. Cuando lo tengan me dicen amén.
Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, el primer paso para el creyente es conocer. ¿Qué vamos a conocer? Vamos a conocer a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a vivir el Evangelio. Vamos a desarrollar nuestros sentidos en base a lo que Cristo dejó en su palabra. Es muy diferente, hermano, asistir a la iglesia que vivir una relación con Dios. Recordemos que el hecho de estar en una congregación no nos hace salvos, ¿sí? Lo que nos va a salvar es la relación personal que tengamos con Dios. El buscarlo de corazón, dice la palabra de Dios. El que exista un cambio en nuestras vidas. El cambio no lo va a hacer usted, el cambio lo va a hacer Cristo, porque ya le dije anteriormente que usted fue comprado por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya no vive cada uno de ustedes, sino que Cristo ahora, ¿dónde vive? En nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿sí? Entonces, lo que yo debo de hacer es conocer a Cristo, tener una relación con Dios, ¿sí? Asistir a la iglesia es parte de conocer a Dios, sí, porque aquí venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a alimentarnos. Pero para que usted conozca a una persona, para que usted me conozca a mí, ¿qué tiene que hacer? A ver, convivir, ¿sí? ¿Qué más? Tratarme, ¿verdad? Que la hermana me hable por teléfono, ¿sí? ¿Qué otra? Platicar. ¿Qué más? Conocernos, salir, ir al cine, ¿verdad? Que ya ya hemos ido al cine, ya hemos ido a comer. Mundo ya puede tener una perspectiva de lo que yo como, cuánto como, ¿cierto, Mundo? ¿Qué comida me gusta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó tiempo conmigo, ¿sí? En cambio, una persona que va pasando ahí en la calle no me puede conocer por el simple hecho de verme aquí parado compartiendo la palabra. Puede imaginarse cómo soy yo, ¿verdad? Pero para que me conozcan tienen que convivir, hablar, ¿sí? Tener una relación. Lo mismo pasa con Cristo. La voluntad del Padre es que cada uno de ustedes conozca a Cristo, pero lo conozca en su totalidad, ¿sí? Aquí venimos a comer la palabra de Dios, venimos a alimentarnos, a adorar, ¿sí? Pero usted en su casa también debe tener una relación con Dios. Tiene que hablar con Él. ¿Cómo quiere conocer a alguien sin escucharlo? Y hay mucha gente que dice, es que a mí Dios nunca me habla. Es que yo quisiera escuchar la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo le hablas a Dios? ¿O cuándo buscas la presencia de Dios? Dios se encuentra en su palabra, Dios se encuentra en la alabanza, ¿sí? ¿Cuándo dedicas ese tiempo de estar en contacto con Dios? Entonces, ¿quieres escuchar? ¿Quieres estar en la presencia de Dios? Búscalo, ¿sí? Conócelo. Porque eso es lo que va a cambiar tu vida. Hay mucha gente que dice, ya no quiero tener la conducta o la vida que llevo. Pero ¿cuándo has entregado tu vida completamente a Cristo? ¿Cuándo le has dado la oportunidad al Espíritu Santo de ir renovando y cambiando tu vida? Es importante que tú permitas. Es importante que tú cedas para que Cristo empiece a transformar tu vida. La siguiente estatura del creyente es crecer espiritualmente para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Efesios 4, 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15. Cuando lo tenga me dice amén.
¿Ya lo tiene? Efesios 4:13, dice la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguen la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí dice una palabra, una frase, la que comentaba Mundo, ¿verdad? Que es fluctuantes. Fluctuantes quiere decir intermitente, ¿sí? Cuando usted va en un auto y ve el auto de adelante con un intermitente, ¿qué es? Que enciende la luz y apaga, ¿verdad? Está así, ¿sí? Cuando usted la ve, está encendido y se apaga. Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Eso quiere decir ser fluctuantes. ¿Y qué quiere decir esto? Que la persona conoce del Evangelio, se le comparte de Cristo, la persona entra por esa puerta a una comunidad, a la congregación, ¿sí? Empieza a crecer, pero van a pasar dos cosas. Número uno, la carne no le va a permitir avanzar, ¿sí? Y va a empezar con los pensamientos del enemigo. Es domingo, tu único día de descanso, mejor quédate a dormir, ¿verdad? ¿Sí? Mejor no vayas, o para que ir todos los domingos, eso es religiosidad, ¿verdad? Entonces mejor ve de vez en cuando, ¿sí? O, mira, tienes mucha ropa que lavar, ponte la predicación en la televisión y ahí lavando y escuchando, cuando sabemos que son distracciones, ¿verdad? Esa puede ser una fluctuación de la persona. Otra puede ser venir a la congregación, escuchar la palabra y sentir las pedradas, ¿verdad? Dice la palabra, dice la gente, la predicación me golpeó, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace esa persona? Voy a cambiar de congregación porque donde estoy ya no me sirve el alimento, ¿verdad? Y por eso aquí dice que vientos, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿sí? Y lamentablemente hay muchas iglesias que justamente eso hacen, ¿verdad? Recolectan todas aquellas ovejas que han sido dañadas por la palabra y les demuestran un Dios de amor, de prosperidad, ¿sí? Y las personas van de iglesia en iglesia, ¿sí? Van de predicación en predicación, tratando de que se hable lo que la persona quiere, cuando la palabra de Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios, la Biblia, la enseñanza que nos da es una enseñanza acerca o que aplica en el pasado, presente y futuro. Es una palabra viva, ¿sí? Y una iglesia que predica la sana doctrina tiene que predicar desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Tiene que predicar que Dios te ama, sí, pero también que hay un Dios y que también hay juicios y que también hay pruebas y que también hay luchas, ¿verdad? En una iglesia sana, donde se predica la doctrina de forma sana, se debe hablar de todo, hermanos. No solamente de la prosperidad y del amor y del perdón. Tiene que haber todos los temas. Entonces, aquí, fluctuante es esa persona que anda buscando de iglesia en iglesia, de predicación en predicación, de sermón a sermón, tratando de llenar o que le llenen ese vacío, lo que quieren escuchar,
cuando la palabra de Dios tiene la respuesta a todas las dudas. Amén. El segundo paso entonces es crecer espiritualmente. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer para poder llegar al siguiente punto o a la siguiente base, que es dar fruto. Vamos a leer Juan 15:16. Juan 15:16. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tenemos? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice: no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que demos fruto, que ya no estemos fluctuando, que ya no estemos entre que estamos y no estamos, entre que asistimos a la iglesia y no asistimos, entre que nos congregamos y nos dejamos de congregar, entre que somos hijos de Dios y no lo somos. No, ya tenemos que entender que formamos parte de Cristo. Ya tenemos que aceptar que si tú recibiste a Cristo en tu corazón, ya debe haber un cambio para que entonces puedas dar fruto, ¿sí? Cuando usted planta una semilla, ese árbol va germinando, va creciendo, ¿sí? Y el proceso es que crezca y que dé fruto. Ese es el proceso natural. Existen diferentes tipos de semilla. Hay semillas que pueden durar 1 año, ¿sí? Hay fruto que puede durar 2, 3, 4 años. Lo importante es que dé fruto, porque una semilla que no da fruto, dice la palabra de Dios que es echada al fuego, ¿verdad? Fíjese, 24 horas. ¿Se fija? Pero hacen su función, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo necesitamos para nosotros ya dar fruto? ¿En qué proceso del crecimiento vamos? ¿Somos el champiñón o somos el cedro, verdad? Aquí lo importante es entender esto. Para poder dar fruto, tengo que dejar de ser fluctuante, ¿verdad? Tengo que dejar entre estoy y no estoy. Tengo que aceptar la voluntad de Dios y empezar a seguir. Dice aquí la palabra, fíjese qué hermosa palabra. Ustedes no me eligieron a mí, dice Jesús. Yo los elegí. Es decir, usted es una semilla que va a dar fruto. Aquí lo importante es en nosotros no resistir a ese fruto. Imagine por un instante que la semilla se resista a brotar, se resista a crecer. No, ¿verdad? Tiene que seguir el ciclo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Todos los días aceptar la voluntad del Padre y preguntarle a Dios: Dios, ¿para qué me elegiste? Porque aquí claramente dice la Biblia, nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Entonces aquí la voluntad sería que usted con su boca dijera: Padre, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué sigue en el plan, verdad? Y muchas veces el cristiano o el creyente pierde esta oportunidad, ¿sí? Y se queda un ciclo atrás en ser fluctuante, ¿verdad? Dios, ¿realmente me salvaste? Dios, ¿realmente esa congregación es donde tú quieres que esté? Dios, ¿realmente quieres que haga esto? ¿Seguro que quieres que lo haga? ¿Sí? Cuando la voluntad debería de ser: Dios, ¿ahora qué sigue, verdad? ¿Ahora qué continúa en mi vida? ¿Sí? Ya una vez le prediqué de las matemáticas de Cristo. El cristiano, el creyente, está para sumar y multiplicar, no para restar y dividir. Entonces la mentalidad que usted y yo deberíamos tener es: ¿y ahora qué sigue? ¿Sí?
Ahora estoy compartiendo, pero ¿y qué sigue mañana? No voy a estar aquí 30, 40 años. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa, Dios? ¿Sí? Ya tengo un ministerio y ahora ¿qué continúa? Ya he sido salvo y ahora ¿cómo me preparo para lo que sigue, verdad? Y debería estarse capacitando todos los días porque usted fue elegido por Cristo con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y el último paso o el proceso de crecimiento del creyente es la adoración a Cristo. Acompáñenme a Juan 4:21, por favor. Juan 4:21. ¿Ya lo tiene? Jesús dijo a una mujer samaritana: créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Estoy en el 23 y 24. ¿Dónde me quedé? Adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Fíjese bien, la adoración inicia con la conversión. Cuando usted recibió a Cristo y vino a una congregación, vino a una iglesia, le enseñan a adorar, ¿verdad? Levanta tus manos, cierra tus ojos, canta para Dios, ¿verdad? Y esta adoración es una promesa eterna porque usted la inicia en la tierra y la va a continuar en la eternidad a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y debe existir en el creyente ese anhelo de adorar, porque déjeme decirle algo, en la eternidad vamos a estar adorando a Cristo. Entonces, si no aprendemos a adorar a Dios desde la tierra, imagínese por la eternidad. ¿Está dispuesto a continuar la adoración? ¿Sí? Porque usted y yo fuimos salvos para adorar el nombre de Cristo. Por eso cuando venga la congregación, entregue su vida a Él. Adórele. Amén. Entonces, estas son las 4 estaciones que debe tener el creyente. Analice por un instante en qué proceso de los 4 va. ¿Sí? Y avance, hermano. ¿Sí? La vida es para que continuemos creciendo, avanzando. Y como le dije ahorita, el Hijo de Dios suma y multiplica. No se queda estancado, no resta y no divide. ¿Sí? Entonces, en el proceso que estés, ve pensando hacia dónde te quiere llevar Dios. No puede ser posible que pasen los años y continuemos en el mismo proceso. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie para finalizar esta palabra y vamos a darle gracias a Dios. Y recuerde esto: usted existe para conocer a Dios. Usted existe para crecer en la medida de Cristo. Usted existe para dar fruto abundante. Y usted existe para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, por tus bendiciones, por tu fidelidad, Padre. Porque tu palabra dice que nosotros no te elegimos a ti, sino que tú nos elegiste a nosotros, Padre.
Ayúdanos, Padre, a crecer y continuar creciendo en lo que tú tienes para nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a soltar todo aquello que nos impide crecer, Dios. Ayúdanos, Padre, a que podamos continuar y podamos dar fruto abundante. Ayúdanos a que se cumpla cada uno de tus propósitos en nuestra vida, Dios. En esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que con tu ayuda nos sigas enriqueciendo de vitaminas espirituales, Dios, para que podamos crecer, para que podamos dar fruto, para que podamos continuar con ese llamado, ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Porque sabemos que tú usas niños, adolescentes, jóvenes, adultos y gente ya grande, tú la sigues usando, Padre. Te pedimos en esta hora que se cumpla cada uno de tus propósitos en nuestra vida, Dios. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, Dios. Que cuando vengamos a tu casa, Padre, podamos adorarte con todo nuestro corazón, Dios. Ayúdanos, Padre, a que nuestra adoración, a que nuestro servicio sea agradable y perfecto para ti, Dios. Límpianos, Padre, de toda cosa negativa, Dios. Límpianos y danos más de tu presencia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dele un aplauso a Cristo.